Entonces vamos a ver, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a ver de primero, para decir que vamos a tratar una convulsión, primero tenemos que saber qué es una convulsión. Entonces, una convulsión es un trastorno transitorio de la conducta que está originado en la corteza cerebral y es causado por la activación desordenada, sincrónica y rítmica de poblaciones enteras de neuronas cerebrales. Cuando hablamos de una epilepsia, vamos a decir que la epilepsia es un trastorno de la función cerebral que se va a caracterizar por el surgimiento periódico e impredecible de convulsiones o crisis convulsivas. La epilepsia o las crisis, ¿verdad? Pueden ser no epilépticas cuando estas descargas a nivel del encéfalo son producidas por mecanismos de electrochoque o por agentes convulsivos químicos. Y cuando tenemos una crisis epiléptica, en lugar de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Estas convulsiones van a ser provocadas sin necesidad de electrochoque ni de fármacos convulsivos, ¿verdad? Sino que no va a tener una etiología a este nivel. Puede ser por un parásito, puede ser por un tumor, puede ser simplemente por una descarga asincrónica, pero que no tiene que ver con electrochoque ni con fármacos anticonvulsivos. Entonces ahí podemos decir que es una crisis epiléptica, no tiene una provocación manifiesta. Acá les traía esta diapositiva para nada más recordar que a nivel de la historia, pues las convulsiones antiguamente se pensaba de que un paciente estaba poseído, ¿verdad? Y por eso tenía esas crisis o esas manifestaciones. Sin embargo, a nivel médico, ¿verdad? Se ha demostrado a través de electroencefalogramas, videoelectroencefalogramas, ¿verdad? Que en sí son crisis convulsivas, ¿verdad? Solo de diferente tipo. Las crisis epilépticas pueden ser de dos tipos, pueden ser parciales o focales. Estos se presentan en el 60% de los casos. Son las más frecuentes. Se inician de manera focal en un sitio cortical y principalmente a nivel del lóbulo temporal. Y estas a su vez se dividen en parciales simples, parciales complejas y focales a nivel focal, a bilateral, tónico-clónico. Esta clasificación, ¿verdad? A nivel de la ILAE y fue publicada por colaboradores inclusive en el 2017. Y luego les traigo la clasificación actual de la epilepsia. Entonces, como dijimos que eran de dos tipos, ¿verdad? Se dividen en parciales y en generalizadas. Cabal coincidiendo de que las otras representan el 60% y estas representan el 40% de las crisis. Entonces, generalizadas vamos a decir que no solo va a estar en un sitio de la corteza cerebral, sino que están en ambos lados, en ambos hemisferios, ¿verdad? Desde el principio hay descargas en ambos hemisferios cerebrales. Y dentro de las generalizadas tenemos las siguientes: las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas, que de estas la más común es la juvenil en un 10%, las crisis tónico-clónicas, las crisis atónicas. Bueno, aparte de la clasificación, también tenemos que reconocer que es un síndrome epiléptico. Un síndrome epiléptico, como dice su nombre, síndrome, ¿verdad? Va a ser un conjunto de signos y síntomas que suelen ocurrir e incluyen distintos tipos de convulsiones. Puede tener el paciente crisis de ausencia y aparte tener crisis tónico-clónicas, ¿verdad? Entonces ahí ya decimos que es un síndrome, ¿verdad? Y ustedes van a ver o ya leyeron, ¿verdad? El síndrome de Lennox-Gastaut, por ejemplo, el síndrome de West, ¿verdad? Que son distintos tipos de convulsiones que se presentan en el mismo paciente. También, ¿verdad? Este síndrome epiléptico va a tener una causa, la edad del inicio, tienen que contemplar también a qué edad empezó el paciente con las convulsiones y otros factores que pueden estar asociados.
Esta es la clasificación actual de la epilepsia, que siempre es una modificación de la clasificación anterior, ¿verdad? Entonces siempre dice, ¿verdad? Crisis epilépticas se van a dividir en parciales y generalizadas. Las parciales o focales, a su vez, se van a subdividir en simples, complejas y secundariamente generalizadas. Esto es lo actual. Y las generalizadas, dentro de esas van a estar crisis de ausencia, mioclónicas, atónicas, tónicas, tónico-clónicas, y ellos agregaron ahora, siempre dentro de las crisis epilépticas, otro tipo que son las no clasificables. Esto es lo nuevo. La función sináptica defectuosa o la reducción de la actividad sináptica inhibitoria, además del fomento de la actividad simpática excitatoria, va a desencadenar crisis convulsivas, porque en nuestro cerebro siempre tiene que estar un equilibrio, ¿verdad?, entre los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios, tiene que estar en una balanza. Cuando disminuyen los neurotransmisores inhibitorios, pues obviamente la balanza se inclina hacia lo excitatorio como el glutamato y aparecen las convulsiones. Los principales neurotransmisores que medían la activación o transmisión sináptica, ¿verdad? Tenemos que reconocer que el principal neurotransmisor inhibitorio es el GABA y el principal neurotransmisor excitatorio es el glutamato. Y también saber, ¿verdad?, que existen otros neurotransmisores excitatorios, ¿verdad? Como el ácido alfa-amino 3-hidroxi-5-metil, 4-hexoxazol propiónico o AMPA o ácido caínico, ¿verdad? Y los receptores también, ¿verdad?, que van a mediar estos neurotransmisores excitatorios, ¿verdad?, que son muy importantes porque hacia eso va dirigido nuestro tratamiento, ¿verdad? Ya sea a ir a bloquear ese receptor, ¿verdad?, excitatorio, o a que no se produzca cierto neurotransmisor excitatorio o aumentar el neurotransmisor inhibitorio, ¿verdad? Entonces, estos receptores excitatorios tenemos los receptores N-metil de aspartato, conocidos como NMDA. Acá, ¿verdad?, van a encontrar ustedes en este slide lo que les decía, la balanza, ¿verdad?, que siempre tenemos que tener presente, ¿verdad?, que debería de estar en equilibrio para evitar las convulsiones, porque en este caso, por ejemplo, si tenemos por un lado, ¿verdad?, neurotransmisores excitatorios, resaltando, ¿verdad?, glutamato, los receptores NMDA, el ácido caínico aspartato, ¿verdad? Y del otro lado, los neurotransmisores inhibitorios, como lo es el glutamato, ¿verdad? Tenemos que saber que existen otros tipos de neurotransmisores también en nuestro cuerpo, ¿verdad?, como la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, la histamina y otros neuropéptidos y hormonas, ¿verdad? En el 2008, la Organización Mundial de la Salud publicó, ¿verdad?, de que la epilepsia pues es un problema a nivel mundial y que el hecho de que un paciente sufra de epilepsia, nosotros no lo debemos de discriminar, ¿verdad? Por ejemplo, para que no estudie medicina, ¿verdad? O para que no ejerza un trabajo específico, ¿verdad? Media vez el paciente esté controlado, ¿verdad?, de esa epilepsia, ¿verdad? Pero no por el hecho que la sufra, nosotros lo podemos decir, no le damos trabajo por eso, ¿verdad? Simplemente tiene que tener un certificado médico donde tiene tal tipo de epilepsia, tiene tal tratamiento, que lo está cumpliendo, que se ha mantenido controlado, y en base a eso, pues él puede estudiar, realizar la mayoría de trabajos posibles media vez él esté controlado, ¿verdad? Entonces, dice que la epilepsia afecta a 50 millones de personas, el 90% de los pacientes proceden de regiones en desarrollo, una de ellas es pues, Guatemala, ahora Centroamérica, la mayoría. La epilepsia en el 70% de los casos responde al tratamiento, por eso es que es importante detectarla a tiempo y tratarla, ¿verdad? Tratarla, pero sabiendo bien qué tipo de crisis tiene el paciente, porque si ustedes le colocan un medicamento anticonvulsivo, pero no es para el tipo de crisis que tiene el paciente, obviamente no lo van a controlar. 3/4 partes de los afectados
residen en países en desarrollo y no reciben el tratamiento que necesitan, a veces por falta de recursos de la misma población, ¿verdad? Y lo que les mencionaba, ¿verdad? La estigmatización y discriminación en muchas partes del mundo que no se debería de dar. Esto es lo que menciona su libro. La epilepsia afecta a 2.5 millones en Estados Unidos. Existen más de 40 formas distintas de epilepsia, incluyendo los síndromes. Y los mecanismos de acción de los anticonvulsivos se van a dividir en 3 categorías. La primera es limitar las descargas reiteradas de neuronas al mantener un estado activado de los conductos de sodio. La segunda es inhibir las sinapsis mediadas por el GABA. La tercera es inhibir los conductos de calcio activados por el voltaje, las corrientes las corrientes de calcio tipo T a nivel talámico, ¿verdad? Y considerar siempre aspectos terapéuticos del paciente, que cumpla con la dosis adecuada, que tampoco nos excedamos de la dosis, porque dosis altas, inclusive la toxicidad, pueden precipitar crisis convulsivas, ¿verdad? Y que el tipo de medicamento sea específico para la crisis que tiene el paciente. Aquí les traía yo una línea del tiempo en la cual, ¿verdad? Solo para, pues, que tengan una idea, esto no está en su libro, ¿verdad? Es desde cuándo nosotros empezaron en la historia, ¿verdad?, a tener anticonvulsivos o a tratar de tratar a estos pacientes, ¿verdad?, con algún fármaco, ¿verdad? Entonces, desde 1857, vieron que los bromuros tenían cierta actividad antiepileptógena, ¿verdad?, y empezaron a utilizarlos. Luego, el más viejito de los anticonvulsivos que hoy en día todavía lo utilizamos es el fenobarbital, que fue el segundo anticonvulsivo, ¿verdad? Fue descubierto y utilizado en 1912. Y pues vamos hasta lo más reciente, que sería el 2017, porque pues por lo de la pandemia ha dificultado, inclusive se han tratado de sintetizar otros fármacos para otras patologías de más reciente, como en el COVID, por ejemplo, y otras patologías todavía se ha resarcido la investigación de otros fármacos, ¿verdad? Entonces, en el 2017, la más nueva que tenemos es la esogavina, ¿verdad?, que aparece en su libro, ¿verdad? Y como ven, también, ¿verdad?, en el 2016 tenemos el brivaracetam, que también aparece en su libro. En el 2011, el perampanel, que son los últimos 3 de más reciente adquisición, podríamos decir, como antiepilépticos a nivel mundial. Esta es la línea del tiempo que les dije, lo más actual hasta el 2020. Y acá aparece lo que les decía yo, el perampanel, el brivaracetam, ¿sí? Esta es diapositiva de su libro, resaltando el sitio del GABA, ¿verdad?, que es donde van a actuar principalmente los barbitúricos y las benzodiazepinas. También acá pues pueden ver, bueno, lo de las benzodiazepinas, el diazepam, como les mencionaba, que si se dan cuenta, a pesar que los dos actúan en el GABA, ¿verdad?, y es cercano el canal, ¿verdad?, van a ver de que en este es un sitio específico de los barbitúricos y acá es el sitio de las benzodiazepinas. Bueno, luego vamos a ahondar más cuál es la diferencia exacta, ¿verdad?, específica, que difiere el mecanismo de acción, a pesar que los dos actúan a nivel del GABA. Entonces, ya centrándonos en propiedades específicas de los fármacos anticonvulsivos, vamos a iniciar con las hidantoínas, como la fenilhidantoína. Entonces,
Las sidantoínas, el medicamento que lo representa hoy en día es la fenitoína. Hace 3 años teníamos fenitoína y teníamos también la fosfenitoína. Pero hoy en día, otra vez, ¿verdad? Luego de la pandemia nos quedamos igual con la fenitoína. Bueno, entonces, ¿qué hace este medicamento? Este medicamento es efectivo contra todo tipo de convulsiones parciales y tónico-clónicas, pero no son útiles contra las crisis de ausencia. Sus efectos, ¿verdad? Ejerce su actividad anticonvulsiva sin producir depresión del sistema nervioso central. Aquí les traía yo la fosfenitoína, que si en alguna parte de lo que ustedes viajan, ¿verdad? Con sus vacaciones, no sé yo, todavía la pueden encontrar, ¿verdad? La fosfenitoína es un profármaco que se activa por las fosfatasas hepáticas y de los eritrocitos. Es hidrosoluble, lo cual facilita su administración, por vía intravenosa. Y pues tenía menos efectos adversos que la fenitoína en cuanto a sus efectos de arritmias cardíacas, ¿verdad? Esa era la diferencia. El mecanismo de acción específico, pues las sidantoínas limitan la actividad repetitiva de los potenciales de acción evocados por despolarización sostenida de las neuronas, mediado por el retraso de la velocidad de recuperación de los canales de sodio activados por voltaje, por lo que ya no hay descargas neuronales. Prolongan la inactivación de los conductos de sodio 5 a 10 veces superiores, ¿verdad? Alcanzan concentraciones plasmáticas 5 a 10 veces superiores, aumentando la respuesta al GABA. En cuanto a la dosis, pues la dosis de carga de la fenitoína es de 20 miligramos por kilo y la dosis de mantenimiento va de 5 a 6 miligramos por kilo día y lo pueden fraccionar en 2 dosis al día. En cuanto a las propiedades farmacocinéticas, tenemos que el 90% se une a las proteínas, principalmente a la albúmina. Tiene una vida media de 6 hasta 24 horas, con concentraciones plasmáticas menos de 10 microgramos por mililitro. Y obviamente esta vida media va a aumentar si se aumentan las concentraciones plasmáticas. El metabolismo en el 95% del fármaco, ¿verdad? Es a nivel del retículo endoplásmico hepático, a nivel de los hepatocitos, a través de la isoforma del citocromo C29 y la C2 y la C9 y la C10, perdón. El principal metabolito de esta transformación hepática, ¿verdad? Es el parahidroxifenilo. Sin embargo, no es importante porque es un metabolito que está inactivo. En cuanto a la toxicidad, es importante resaltar el tiempo de exposición y el programa de dosificación del paciente, ¿verdad? Recordando que la velocidad para administrar el fármaco, ¿verdad? Debe de ser de 50 miligramos por mililitro. Si nosotros administramos a una velocidad mayor de 150 miligramos por mililitro, debido a que la fenitoína dentro de su vial donde se comercializa, ¿verdad? Está aunado el propilenglicol. Este propilenglicol asociado al aumento en la velocidad de administración del fármaco va a provocar arritmias cardíacas que inclusive le pueden provocar la muerte al paciente. Y pueden provocar hipotensión o no, ¿verdad? Aparte, si lo administramos de una forma rápida, ahí sí puede causar también depresión del sistema nervioso central al paciente. Otros efectos adversos, cambios en el comportamiento, aumento de la frecuencia de las convulsiones, síntomas gastrointestinales. El 20% de los pacientes pueden presentar hiperplasia gingival. Eso se debe al metabolismo acelerado de la colágena. Osteomalacia debido a hipocalcemia y aumento de la actividad de la fosfatasa alcalina. Anemia megaloblástica. Otros efectos, inhibe la liberación de la ADH. También se ha visto hiperglicemia y glucosuria en un paciente que no sea diabético, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado si es diabético
porque le va a precipitar una elevación del azúcar, ¿verdad? De la glucosa. La hiperglicemia y la glucosuria se deben a la inhibición de la secreción de insulina. Otros efectos adversos es el hirsutismo, disartria, ataxia, el nistagmo. El nistagmo se presenta cuando el paciente tiene concentraciones plasmáticas mayores de 20 microgramos por mililitro de fenitoína, ¿verdad? Y otros efectos adversos es la linfadenopatía cuando se utiliza por vía oral con tratamientos crónicos. Incrementa el metabolismo de la vitamina K, por lo cual en las pacientes embarazadas hay que tener mucho cuidado cuando nace ese bebé, ¿verdad? Porque puede tener más riesgo de hemorragias, ¿verdad? A pesar que le coloquemos la dosis profiláctica de vitamina K al recién nacido. En el 2 a 4% de los casos se puede presentar exantema multiliforme, inclusive llegar a un Steven Johnson, y esto obliga a tratar al Steven Johnson y a omitir el fármaco de por vida y cambiarlo por otro anticonvulsivo. Tiene interacción farmacológica con los anticonceptivos orales, bloquea los efectos de los anticonceptivos orales, por lo cual no se recomienda en una paciente que tenga estas crisis convulsivas, si está tomando fenitoína, el que ingiera anticonceptivos orales, ¿verdad? Porque no le van a hacer efecto. Entonces, lo que se aconseja es que cambie a métodos de barrera, ¿verdad? O si nosotros vamos a continuar dando la fenitoína al paciente. En la otra clase de anticonvulsivos tenemos los barbitúricos. De estos, el que más lo representa es el fenobarbital. Como ya vieron, es el primer anticonvulsivo orgánico eficaz, luego de los bromuros. Tiene una baja toxicidad, es económico y hace años pues era el de mayor uso. Hoy en día pues ya no. Su mecanismo de acción consiste en que potencializa la inhibición sináptica por una acción a nivel del receptor postsináptico A del GABA, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer bien resaltar que se va a unir al receptor A del GABA, ¿verdad? Y como dijimos, ¿verdad? Que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, entonces va a potencializar los efectos del GABA al unirse al receptor A del GABA. Aparte de esto, incrementa la conductancia del cloro, ¿verdad? O como consecuencia, ¿verdad? Lo cual hiperpolariza la membrana y deprime las corrientes de calcio activadas por voltaje. La dosis del fenobarbital es de 10 a 20 miligramos por kilo, siempre una dosis de carga, y luego ya dejamos una dosis de mantenimiento que va de 4 hasta 6 miligramos por kilo día. Tiene una buena absorción oral, lenta, pero es completa. Se une a las proteínas séricas de un 40 a un 60%. Tiene una expresión renal de un 25%. Y se inactiva por las enzimas microsómicas hepáticas en un 75%. En cuanto a sus efectos adversos, podemos mencionar la sedación al inicio del tratamiento, es el efecto adverso más frecuente. Otros efectos adversos, nistagmo, ataxia, irritabilidad e hiperactividad en los niños, agotamiento y confusión en sujetos de edad avanzada, exantema escarlatiniforme, hipoprotombinemia, con hemorragias en neonatos, ¿verdad? Por lo cual igual, ¿verdad? Igual que la fenitoína, si la paciente está embarazada y está tomando fenobarbital, el bebé tiene más riesgo de hemorragias del recién nacido. Hoy en día, pues, si la mamá o la persona, ¿verdad?, tiene los recursos para utilizar otro tipo de anticonvulsivos, pues es mejor ya no utilizar ni fenitoína ni fenobarbital en una paciente que piensa, ¿verdad?, quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, ya no se aconseja utilizar estos fármacos, ¿verdad? Al menos que no tenga recursos, ¿verdad?, para la opción ideal para ella. Otros efectos adversos, anemia megaloblástica y osteomalacia. A ver, ¿alguien me puede decir qué fármaco de lo que leyeron es el que
recomendaría a una paciente embarazada que ya haya tenido antecedentes de epilepsia si se lo quiere cambiar? ¿Cuál medicamento no le provocaría efectos teratógenos al bebé y mantendría controlada a la mamá? Mario, ¿me podías decir tú cuál medicamento le dejarías a la paciente? No, compañero. No, no, doctora, disculpe. No sabría responderle. ¿Alguien más? ¿Podría ser la fenitoína, doctora, que produce menos efectos adversos? No. La fenitoína le puede dar al paciente un síndrome que se llama hidantoíno fetal. Bueno, la respuesta es levetiracetam, ¿verdad? Desde que el fármaco fue, pues, descubierto, ¿verdad? Persiste su efectividad y esa es la indicación hoy en día, hasta se ha vuelto el medicamento casi inclusive de primera elección hasta para el estado epiléptico, ¿verdad? Doctora, disculpe, ¿cuál fue el nombre que dijo? Levetiracetam. Gracias. Bueno. Siguiendo con el fenobarbital, tenemos de que sus aplicaciones terapéuticas es eficaz contra las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales, pero tiene mucho efecto sedante y su tendencia a trastornar el comportamiento de los niños ha disminuido su aplicación. Las concentraciones ideales del fenobarbital deberíamos mantenerlas entre 10 y 35 microgramos por mililitro. Otro tipo de medicamentos anticonvulsivos tenemos los desoxibarbitúricos. Dentro de estos tenemos la primidona. La primidona es eficaz en las crisis parciales y tónico-clónicas. Es un congénere del fenobarbital, pero es menos potente. Se absorbe con rapidez vía oral, con vida media de 5 a 15 horas, y se convierte en dos metabolitos activos, que es el fenobarbital y el feniletilmanolamida. De estos dos, pues, de los metabolitos activos, ¿verdad? El que sigue teniendo su eficacia anticonvulsiva sigue siendo el fenobarbital. La primidona es más tóxica que el fenobarbital. Puede producir vértigo, mareos, náuseas, vómitos, diplopía, leucopenia, inclusive un lupus eritematoso generalizado, linfadenopatía y reacciones psicóticas agudas, por lo cual su tratamiento pues solo lo dejan cuando el paciente ya han utilizado varios anticonvulsivos y pues no lo logran controlar. No es de primera elección. Otro grupo de anticonvulsivos son los iminoestilbenos. Dentro de estos tenemos la carbamazepina y la oxcarbazepina. La carbamazepina es un medicamento primario para la terapéutica de convulsiones parciales y tónico-clónicas. También se ha utilizado para terapia de pacientes bipolares y en la neuropatía del trigémino en un paciente diabético.
y también para la neuropatía del glosofaringio. También se utiliza para el dolor diabético asociado a desgastes corporales. Su mecanismo de acción es igual a la fenitoína, ¿verdad? Inhibiendo los conductos de sodio, ¿verdad? Que están inactivos dependiendo de voltaje. En la farmacocinética se absorbe lento por vía oral y de manera errática. Las concentraciones plasmáticas las alcanza al cabo de 4 a 8 horas o inclusive hasta 24 horas dependiendo de la dosis. Se une a las proteínas en un 75% y su excreción es renal y se metaboliza a nivel hepático. En cuanto a la toxicidad, tenemos que puede producir estupor, coma, hiperirritabilidad, convulsiones inclusive, depresión respiratoria, somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía y visión borrosa. Puede causar también esplenomegalia, retención de agua y disminución de la osmolaridad, disminución de las concentraciones de sodio o hiponatremia en el paciente, ¿verdad? Por inhibición de la hormona antidiurética. Puede causar anemia plástica, pero esta es menos común todavía, ¿verdad? Pero se ha visto en 1 de cada 2,000 pacientes que utilicen el fármaco. La hepatotoxicidad de la carbamazepina, en el libro no la resaltan tanto, pero cuando uno ya utiliza el medicamento, sí es bien importante resaltarla, ¿verdad? Si un paciente se les presenta, por ejemplo, con ictericia, sin fiebre, ¿verdad? Siempre está indicado, ¿verdad? Un buen examen físico, el paciente no tiene hepatomegalia, no tiene fiebre, ¿verdad? Y tiene el antecedente de que es un paciente epiléptico tratado con carbamazepina o inclusive con oxcarbazepina. Entonces, siempre tienen que pensar en hacer concentraciones séricas del fármaco, ¿verdad? Aparte de descartarle una hepatitis infecciosa al paciente, ¿verdad? Puede causarle una hepatitis medicamentosa. Entonces, está indicado siempre el estudiar al paciente, ¿verdad? Y pensando en que puede causarle la toxicidad del medicamento que está utilizando. Obviamente, en este caso, lo ideal sería cambiar el fármaco por otro anticonvulsivo, ¿verdad? Que cause menos hepatotoxicidad, ¿verdad? Si esto no es así, pues por lo menos tienen que readecuar el fármaco a las concentraciones séricas que tenga el paciente. La oxcarbazepina es un análogo ceto de la carbamazepina. Funciona como un profármaco, se convierte casi de inmediato en su metabolito activo. Es inductor de enzimas menos potente que la carbamazepina, como les decía. Se ha aprobado para monoterapia o tratamiento coadyuvante de crisis convulsivas parciales en adultos y solo como monoterapia, ¿verdad? Como coadyuvante en dichas crisis en niños de 4 a 16 años. Otro grupo de anticonvulsivos son las succinamidas. Dentro de estas tenemos la etosuximida, que es básicamente la única que lo representa. La etosuximida es un medicamento bien importante porque es útil principalmente para las crisis de ausencia, ¿verdad? Su mecanismo de acción consiste en que reduce las corrientes de calcio de bajo umbral, llamadas corrientes T, ¿verdad? A nivel del tálamo. Acá les traía un electroencefalograma. Quiero ver si puedo. ¿Acá? Entonces, este es un paciente con crisis de ausencia, en el cual, ¿verdad? Se le pide al paciente que para precipitar una crisis de ausencia, si pueden apreciar acá, el paciente sufrió una hiperventilación, ¿verdad? Entonces, luego de la hiperventilación, provocó la crisis, ¿verdad? Convulsiva, ¿verdad? Y en todas las derivaciones se observa, ¿verdad? Las descargas epileptógenas, ¿verdad? Por lo cual se confirma el diagnóstico de una crisis de ausencia
Y como ven, inclusive, ¿verdad? Las descargas le tardan 0.32 segundos, ¿verdad? Con 0.50 Hz, ¿verdad? Entonces es un diagnóstico confirmatorio de crisis de ausencia para dar un tratamiento específico, ¿verdad? La etosuximida tiene una absorción compleja, no se une a las proteínas plasmáticas, se excreta en un 25% por vía renal y el resto se metaboliza por las enzimas microsómicas hepáticas. Su vida media es bien extensa, de 40 a 50 horas en adultos y de 30 horas en niños. Y en cuanto a los efectos adversos, puede causar somnolencia, letargo, euforia, mareo, cefalea e hipo. Puede causar también fotofobia, efectos gastrointestinales, eosinofilia, pancitopenia y síndrome de Stevens-Johnson. Las dosis van de 250 miligramos en niños de 3 a 6 años y 500 miligramos en niños mayores y adultos. Se puede incrementar en 250 miligramos a intervalos semanales, o sea, cada semana, media vez ustedes no hayan logrado controlar al paciente. Si ya está controlado con la dosis mínima, obviamente ya no tienen que seguir aumentando la dosis, sino que quedarse con esa dosis de mantenimiento. La dosis diaria de sostén es de 20 miligramos por kilo día. Y luego pues pasamos a otro grupo de fármacos que va a ser el ácido valproico. El ácido valproico o valproato sódico, su eficacia, ¿verdad? Tiene más amplio espectro a diferencia de los otros anticonvulsivos que han visto. Actúa para crisis parciales y tónico-clónicas generalizadas, pero aparte de eso, también actúa en las crisis de ausencia. ¿Y por qué este medicamento tiene un amplio espectro en contra de estas tipos de convulsiones? Porque tiene varios mecanismos de acción y pues como están en formación, ¿verdad? Tienen que aprenderse los mecanismos de acción completos del ácido valproico, ¿verdad? No solo aprenderse uno o dos, ¿verdad? Porque ese es un fármaco que en determinado momento a ustedes les va a beneficiar, o mejor dicho, al paciente, ¿verdad? Le va a ser benéfico. Entonces tenemos que saber por qué es de que lo podemos dar, por ejemplo, en las crisis de ausencia. Dijimos de que la etosuximida funciona en las crisis de ausencia porque actúa a nivel de las corrientes de calcio, ¿verdad? Las corrientes a nivel del tálamo. Entonces el ácido valproico tiene que tener este mecanismo de acción para que actúe en las crisis de ausencia. Aparte de eso, ¿verdad? También tiene mecanismo de acción de la fenitoína. A ver, ¿cuál dijimos que era el mecanismo de acción de la fenitoína? Retrasar la recuperación de los canales de calcio. No, fenitoína. El inicio del mecanismo de acción de la fenitoína. Es por medio de los canales sensibles al voltaje, algo así, ¿no? Hace que se retrase la recuperación de los canales de sodio. Excelente, ajá. Entonces hace que se retrase la recuperación de los canales de sodio que estaban activados por el voltaje, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como vemos, aquí ya dijimos dos mecanismos de acción del ácido valproico. Otro mecanismo de acción estimula la descarboxilasa del ácido glutámico para la síntesis del GABA. Por lo tanto, ¿verdad? Si decimos estimula la descarboxilasa del ácido glutámico para la síntesis del GABA, asumimos va a haber más GABA, ¿verdad? Y además de esto, inactiva las enzimas degradadoras del GABA. Entonces va a haber mayor concentración de GABA porque va a estar aumentada la síntesis y disminuida la eliminación, ¿verdad? ¿Y qué enzimas son estas? La transaminasa inhibe a la transaminasa y a la deshidrogenasa succínica desimaldehído del GABA. En cuanto a las que las degrada, ¿verdad? Y en cuanto a la que le estimula para la síntesis, estimula la descarboxilasa de ácido glutámico. Bueno, otro mecanismo de acción. Inhibe la histona desacetilasa y modula la expresión génica, cosa que no lo han hecho, ¿verdad? Los otros anticonvulsivos que hemos visto, ¿verdad? Ya un medicamento que actúa a nivel génico, ¿verdad? Es todavía más importante, ¿verdad? Porque va más allá de inactivar solo un conducto, ¿verdad?
Bueno, en cuanto a las propiedades farmacocinéticas, se absorbe rápido, se une a las proteínas plasmáticas en un 90%, se alcanzan concentraciones séricas al cabo de 1 a 4 horas luego de su administración, se metaboliza por la uridinglucuronasa a nivel hepático y también por el proceso de beta-oxidación, y tiene una vida media de 15 horas. Los efectos adversos, en el 15% de los casos se ha visto que el paciente puede cursar con náuseas, vómitos, anorexia, y a largo plazo de estar utilizando el medicamento, este fármaco puede estimular el apetito, a diferencia del levetiracetam, que disminuye el apetito, ¿sí? Hay perlas, ¿verdad? Como les dijo el doctor Retana, que nosotros damos en la clase, que no están en el libro, ¿verdad? Pero igual les quedan grabados en la clase. Otros efectos adversos: exantema, alopecia, sedación, ataxia y temblor. En el 40% de los casos también, ¿verdad? Por tener metabolismo hepático, puede aumentar las transaminasas, también puede provocar pancreatitis en el paciente en cuanto utilizamos dosis que sobrepasan el nivel terapéutico o la concentración plasmática ideal, ¿verdad? Aumentan los niveles de amonio también en el paciente, por lo cual en un paciente que esté con ácido valproico, siempre tenemos nosotros que dejarle dentro de sus controles séricos, ¿verdad? Aunque el paciente diga, no he convulsionado, me he mantenido bien. Entonces, parte de su control, ¿verdad? Médico es dejarle siempre sus transaminasas, sus niveles de amonio, ¿verdad? Para ver de que no estemos cerca de la toxicidad del fármaco. Y sus niveles, obviamente, séricos de ácido valproico, para ver las concentraciones séricas de esto. Otros efectos adversos: déficit de la atención y el hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, en el hipotiroidismo tenemos que estar midiendo siempre también, ¿verdad? Aunado a lo que habíamos dicho, la TSH, ¿verdad? La T4 libre, para ver de que, aunque tenga el paciente un hipotiroidismo asintomático, por ejemplo, si es el caso de que él está tomando el ácido valproico, o no sea el caso, o que no lo esté tomando, pero le documentamos el hipotiroidismo, aunque el paciente esté asintomático, es obligatorio tratarlo. La dosis del ácido valproico se inicia con una dosis de carga de 15 miligramos por kilo y se va incrementando cada semana a intervalos de 5 a 10 miligramos por kilo día, ¿verdad? Obviamente, hasta tener concentraciones plasmáticas adecuadas y tener controlado al paciente en sus crisis convulsivas. Si un paciente lo tienen ustedes hospitalizado con una crisis epiléptica y están utilizando ácido valproico y él nunca lo había utilizado antes, pues ustedes aquí no se van a reservar el derecho de que cada semana van a incrementar la dosis, ¿verdad? Ahí uno la va incrementando en el transcurso del día, le pone la dosis de carga, sigue evaluando, ¿verdad? Y podemos dar al cabo de 6 a 8 horas otra dosis de 10 miligramos por kilo, hasta tener controlado al paciente y obviamente pedirle concentraciones séricas, ¿verdad? Niveles plasmáticos del fármaco que estamos utilizando. La dosis máxima del ácido valproico es de 60 miligramos por kilo de peso. Más de eso no lo debemos de utilizar. ¿Qué efectos adversos tiene el ácido valproico en un bebé? Como efectos teratógenos, ¿sí? Van a disculpar la diapositiva, pero esto igual no está en su libro, ¿verdad? Y es para generar más conocimientos. Este es tomado de una presentación de un neurólogo, ¿verdad? Entonces, con el permiso del doctor, pues acá está, si no lo leen bien, el impacto de los fármacos en el embarazo. Entonces, ¿qué efectos va a tener el ácido valproico si lo está tomando la embarazada en el bebé? Puede causar la embriopatía por ácido valproico, que consiste en lo siguiente: déficits a nivel del tubo neural, pueden nacer el paciente con espina bífida o cualquier
Dentro de la espina bífida, pues hay varias categorías, ¿verdad? Desde una espina bífida oculta hasta una raquisquisis. Investigan ustedes qué significa esto de raquisquisis si no lo saben. Otro efecto adverso, también como parte de la embriopatía, es anormalidades cardíacas, las hipospadias, ¿verdad? Como otro efecto adverso, como parte de este síndrome, y también la digitalización del dedo pulgar, que pueden apreciar acá que los 5 dedos que tiene el paciente, ¿verdad? Se le llama digitalización del dedo pulgar o del quinto dedo, porque está casi del mismo tamaño de los otros dedos. A eso se le llama digitalización del dedo pulgar. Bueno. Ahora pasamos con lo que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no se encuentra en existencia el fármaco adecuado para que la mujer embarazada con antecedentes de epilepsia consuma para que no pueda darle las crisis convulsivas durante su embarazo? O sea, ¿qué procede ahí? O sea, tenés una paciente embarazada, epiléptica, que hay 2 casos. Uno es de que la paciente ya haya tenido epilepsia anteriormente diagnosticada y que obviamente ya estaba tomando un fármaco. Y 2, que la paciente no haya tenido epilepsia, sino que durante el embarazo la desarrolle. ¿Cuál de esos 2 casos me estás planteando? El primero, más que todo, que ella ya estando diagnosticada y tratada bien, se embaraza, o sea, ¿qué pasa si no puede tomar el medicamento? O sea, si nosotros no tuviéramos en existencia, en este caso, creo que habían dicho el levetiracetam para que ella tomara durante su embarazo, ¿qué pasaría si no, en el área no tuviera este medicamento? O sea, levetiracetam. ¿Sí? Ahí está en su libro. El paciente ahí en este caso, ¿verdad? Nosotros le cambiaríamos, mejor dicho, el neurólogo, ¿verdad? Que es el que está indicado para tratarlo idealmente, ¿verdad? Le cambiaría el fármaco, ya sea porque no existe en Guatemala, se agotó, o porque la familia no tenga los recursos para comprar el medicamento, ¿verdad? Entonces le cambia el fármaco y le explica, ¿verdad? Los efectos adversos que puede tener el fármaco en el paciente, como teratogenicidad, pero en este caso se prioriza la vida de la mamá, no tanto así la vida del niño. Lo ideal es las 2 vidas, ¿verdad? Que estén con el bienestar de los 2 productos, ¿verdad? Pero en el caso dado, ¿verdad? De que no exista, por ejemplo, la paciente estaba tomando el medicamento, se agotó en Guatemala, o ya no tiene los recursos para adquirirlo, entonces el neurólogo lo que hace ahí es preservar la vida de la mamá, ¿verdad? Dándole otro medicamento que tenga menos efectos adversos. Sí, los va a tener como teratógenos, pero menos efectos adversos y que logre controlar a la mamá. Doctora, ¿y qué pasaría si, digamos, en este caso la mujer, ¿verdad? Ya embarazada, se niega a que prácticamente se priorice su vida más que la del niño? O sea, ¿sería correcto que viniera el médico y dejara a la paciente sin anticonvulsivos? No, no sería correcto. Y te tienen que firmar de contraindicado, de que no lo aceptan y todo. Y, por ejemplo, estando en un hospital, en cualquier entidad que esté, ya sea privado o público, ¿verdad? Por estar dentro de la institución, el médico tiene la potestad, ¿verdad? Para prescribir el fármaco, ¿verdad? Si el familiar o la paciente está consciente, ¿verdad? No lo acepta, o la familia, tienen que proceder a firmar un, ¿cómo se llama? Un documento en el cual ellos se manifiestan de todo lo que dice ahí, ¿verdad? Y el médico abandona el caso, ¿verdad? Le dicen, mire, lo vamos a referir para otro lugar, ¿verdad? Pero se desestima el caso. No va a seguir el médico bajo
el Doctora, juicio de la familia o de la mamá, ¿verdad? Teniendo en peligro la vida de la mamá. Es caso de ética, ¿verdad? Entonces sería bueno también, pues, que va con un comité de ética, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, tener la mamá que está convulsionando, no vas a decir, es que estaba convulsionando y como ahí decía que no lo administraba o acababa de firmar y empezó a convulsionar. Lo primero es salvarle la vida a la mamá. Aunque ahí vuelvan a colocar otra contrademanda, mire, ya había firmado, ¿verdad? Dijeron de que no se le administraba. Está dentro de la institución, en un juicio, ¿verdad? A ti te ampara eso, salvar la vida del paciente. Bueno, vamos con las benzodiazepinas. La principal acción se refiere a sus efectos sedantes y ansiolíticos. Ustedes pues ya utilizaron benzodiazepinas en los laboratorios que hicieron. Ya vieron qué efectos tienen en los conejos, ¿verdad? Desde una sedación, hipnosis, ¿verdad? Relajante, hasta tener una actividad inclusive anticonvulsiva, que pues como no era el caso del conejito, pues no vieron eso, ¿verdad? Pero todos estos son los efectos para los cuales fueron hechos las benzodiazepinas, de acuerdo a la dosis que utilicemos. Hay 4 tipos principales: el clonazepam, el clorazepato, para tratamientos a largo plazo en algunos tipos de convulsiones, y el diazepam, midazolam y lorazepam, que son utilizados para el estado epiléptico. No los 3, ¿verdad? O sea, o se utiliza diazepam, o se utiliza midazolam o lorazepam, ¿verdad? Uno de esos 3. Esto donde dice la diapositiva, se utilizan 4 tipos principales de las benzodiazepinas, centrándonos en el tema de convulsiones, ¿verdad? No quiere decir de que solo esos existan de benzodiazepinas, sino que en el tema que estamos viendo es donde yo me centré para escribir esto. El mecanismo de acción, como habíamos visto, es de que igual van a actuar a nivel del neurotransmisor GABA, ¿verdad? Pero acá vamos a ver la diferencia. Entonces, con los barbitúricos. Entonces dice, las benzodiazepinas intensifican la inhibición sináptica mediada por el GABA al unirse a sus grupos de receptores A, que igual hasta ahí iban igual que los barbitúricos, afectando la frecuencia y no la duración de apertura del conducto de cloro activado por GABA. Los barbitúricos se unen al mismo lugar, o sea, a este mismo receptor, perdón, al receptor A del GABA. Sin embargo, los barbitúricos van a afectar la duración de apertura del conducto de cloro. En cambio, las benzodiazepinas afectan la frecuencia de apertura del conducto de cloro activado por el GABA. En eso se diferencia, ¿verdad? En cuanto al mecanismo de acción. Estos receptores A son conductos iónicos de cloruro regulados por ligando que se abren después de que se libere el GABA de las neuronas presinápticas. Entonces, sí quiero resaltar bien la diferencia entre los barbitúricos y las benzodiazepinas. Los dos se unen al receptor A del GABA. La diferencia es que las benzodiazepinas afectan la frecuencia y los barbitúricos afectan la duración de apertura del conducto de cloro activado por GABA, ¿verdad? No quiero que me pongan conducto de sodio, conducto de calcio, no, conducto de cloro, ¿sí? Bueno, en cuanto a las propiedades farmacocinéticas, tenemos que se absorben con eficacia, se fijan a proteínas séricas con relación a su solubilidad en lípidos, la cual varía en un 85% para el clonazepam, hasta un 99% para el diazepam. La vida media es de 1 a 2 días en promedio. Por vía intravenosa, su vida media es de 1 hora. El clonazepam tiene una vida media de 23 horas, por lo que habíamos visto, ¿verdad? Que son de larga duración. Y el lorazepam tiene una vida media de 14 horas. La toxicidad o efectos adversos, somnolencia, letargo, algunos pueden darle como un efecto adverso controversial, agresividad, que no se sabe por qué,
hiperactividad, que uno dice, pero si le estaba causando sedación, ¿y por qué le provoca hiperactividad y agresividad? Pues es, como les decía, controversial, ¿verdad? Todavía no se ha una investigación que diga por qué a esto les da esto y a esto les da lo otro. Aumento en las secreciones salivales y bronquiales, depresión cardiovascular y respiratoria. En cuanto al clonazepam específicamente, se ha utilizado para crisis de ausencia y convulsiones mioclónicas. La dosis va de 1.5 miligramos al día en adultos y en niños va de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo y se va incrementando la dosis cada 3 días en cantidades de 0.5 a 1 miligramo al día en los adultos y de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo día en niños, hasta lograr obviamente controlar las crisis, ¿verdad? La dosis máxima es de 20 miligramos al día en los adultos y de 0.2 miligramos por kilo día en niños. Si lo administramos por vía intravenosa, recordar que la velocidad de administración para el clonazepam es de 5 miligramos por minuto, no más rápido. Y por ser benzodiazepinas y que se unen a este tipo de receptor, se ha visto que se produce el fenómeno de tolerancia, ¿verdad? Al cabo de 1 a 6 meses de estarlo utilizando. El antídoto de las benzodiazepinas, igual lo revisaron en la guía de laboratorio, ¿verdad? Yo les mandaba las guías a la doctora. El antídoto, pues para que recuerden, es el flumazenil, ¿verdad? Que es una imidazodiazepina, perdón, que actúa de forma competitiva, inhibiendo los receptores GABA de las benzodiazepinas a nivel del sistema nervioso central y no tiene actividad agonista. Y pues acá recordar que es importante resaltar que antes de administrar benzodiazepinas o antes de iniciar el tratamiento por intoxicación por benzodiazepinas es importante tener medidas de soporte como el manejo de la vía aérea, evaluar el estado de conciencia, tener un vaciamiento gástrico, ¿verdad? Si el medicamento fue ingerido para evitar una broncoaspiración. Acá está la dosis del flumazenil, que pues no es el tema, es anticonvulsivos, pero en determinado momento llega intoxicado por benzodiazepinas. La dosis del flumazenil, ¿verdad? Es de 0.01 miligramos por kilo en niños, con una dosis inicial de 0.2 miligramos por vía intravenosa en 30 segundos y luego pueden darle 0.3 miligramos al minuto si todavía el paciente persiste con la sedación, ¿verdad? Y depresión cardiovascular. Luego otros 0.5 miligramos a los 2 minutos y luego 0.5 miligramos cada minuto, siempre comprobando su estado de conciencia entre cada dosis, ¿verdad? Hasta llegar a un máximo de 3 miligramos en total del flumazenil, ¿verdad? Y a encontrar un estado adecuado de conciencia. Estas yo les coloqué contraindicaciones del flumazenil, pues pacientes que estén intoxicados por otras drogas como antidepresivos tricíclicos o que estén utilizando isoniazida o que consuman cocaína, ¿verdad? Ya que estos medicamentos antidepresivos, isoniazida, cocaína pueden desencadenar convulsiones y generar un síndrome de abstinencia debido a la aparición de un síndrome parecido a la tolerancia por benzodiazepinas. Bueno, pasando a todos los medicamentos que vimos anteriormente, son anticonvulsivos que les llamamos de primera línea. Repitiendo, barbitúricos, hidantoínas, succinidas, la carbamazepina, el ácido valproico, benzodiazepinas. Y luego tenemos los medicamentos de segunda línea que fueron hechos con el objetivo de ver otras opciones más recientes de tratamiento con menos efectos adversos y que se pudieran aunar al tratamiento de primera línea si no lograban controlar al paciente con medicamentos de primera línea con dosis terapéuticas adecuadas. Bueno, entonces, dentro de estos tenemos la gabapentina para empezar y la pregabalina.
Estos dos medicamentos actúan como agonistas del GABA de actividad central al unirse a una proteína idéntica a la subunidad alfa. Acá es un signo 2, gamma, epsilon 1 del conducto de calcio. Favorece la liberación no vesicular y su alta solubilidad en lípidos, igual está ahí, lo pueden buscar en su libro. Su alta solubilidad en los lípidos facilita la transferencia a través de la barrera hematoencefálica. Se absorbe por vía oral, no se une a las proteínas, se excreta por vía renal y tiene una vida media de 6 horas. Se utiliza para las crisis parciales con generalización consecutiva o sin ella. También para la neuropatía por herpes, para la fibromialgia y la neuropatía periférica del diabético. Las dosis van de 900 a 1800 miligramos al día, dividido en 3 tomas, y sus efectos adversos más comunes son somnolencia, ataxia, fatiga y mareos. La lamotrigina es otro fármaco, siempre de segunda línea. Tiene el mismo mecanismo de acción de la fenitoína y la carbamazepina, o sea, a nivel de los conductos de sodio. Además de tener este mecanismo de acción, inhibe la liberación de glutamato al interactuar con los canales de sodio. Se absorbe en el tubo digestivo y se metaboliza primordialmente por glucuronidación. La vida media es de 15 a 30 horas. Se utiliza en crisis convulsivas parciales y tónico-clónicas con generalización secundaria. También se utiliza para el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut se caracteriza por múltiples tipos de convulsiones, aunado a retraso mental y resistencia a anticonvulsivos. Cuando decimos múltiples tipos de convulsiones, no quiere decir de que son varias convulsiones tónicas, sino que se refiere a que el paciente va a tener convulsiones tónicas, va a tener atónicas, va a tener tónico-clónicas, por ejemplo. Entonces son diferentes clases o tipos de convulsiones aunado al retraso mental y a la resistencia a anticonvulsivos. Eso es la característica o definición de un síndrome de Lennox-Gastaut. Otro fármaco es la acetazolamida. Es eficaz contra las crisis de ausencia, pero la utilidad se ha sido limitada por la aparición rápida de tolerancia y sus efectos adversos que son mínimos, ¿verdad? Otro anticonvulsivo es el felpamato. Se utilizaba para convulsiones parciales y generalizadas que estaban mal controladas, además del síndrome de Lennox-Gastaut, debido a que produce anemia plástica. Se suspendió la distribución de este fármaco y su mecanismo de acción era como un antagonista de los receptores NMDA. El levetiracetam, que es uno de los más recientes y que se sigue utilizando, e inclusive, ¿verdad? Hoy en día es el top de los medicamentos. Se utiliza en las crisis convulsivas parciales, mioclónicas, tónico-clónicas generalizadas. Cuando se utiliza además de otros fármacos, o sea, tónico-clónicos generalizadas, que no se logran controlar con otros fármacos, se les puede aunar el levetiracetam. Se absorbe con rapidez después de la administración oral, tiene una vida media de 6 a 8 horas, se excreta por la orina en un 95%. Antes de pasar a sus efectos adversos, también resaltar que el levetiracetam también es útil en las crisis migrañosas. Efectos adversos: somnolencia, astenia y mareos. Dentro de los mecanismos de acción de este fármaco, ¿verdad? Se une a la proteína vesicular sináptica SB o SV2A, que modifica la liberación del glutamato y del GABA. Otro mecanismo de acción: bloquea los canales de calcio tipo N. No induce ni es sustrato para el citocroma P450, por lo cual no tiene interacciones medicamentosas, que es un hallazgo bien importante, ¿verdad? Disminuye la incidencia de anomalías congénitas, por lo cual no es teratógeno y se puede utilizar en el embarazo.
y disminuye el riesgo de daño cognitivo, ¿verdad? Por lo cual en un niño o inclusive en un adulto, pero más en un niño, que su cerebro todavía está en crecimiento, ¿verdad? Hasta los 10 años, ¿verdad? La maduración neuronal y la integración, ¿verdad? Es importante este fármaco, ¿verdad? Pero sí se ha visto de que sí disminuye mucho el apetito en los niños también. El brivaracetam, que es como un primo, ¿verdad? El levetiracetam, porque comparte el mecanismo de acción de unirse siempre, ¿verdad? A la proteína SV2A, pero además de esto, en lugar de bloquear el canal que tenían acá, los canales de calcio tipo N, en cambio, el brivaracetam bloquea el canal de sodio regulado por voltaje. En la vida media es de 7 a 8 horas, pero es más frecuente que encontremos comercializado el levetiracetam en Guatemala, pero hay alguna empresa de plano que ya está comercializando el brivaracetam. Otros anticonvulsivos siempre de segunda línea, tenemos la tiagabina, útil para crisis convulsivas parciales en adultos, inhibe el transportador del GABA, específicamente el GAT1, ¿verdad? Y así reduce la captación del mismo hacia las neuronas y hacia la neuroglia, prolongando el efecto del GABA. Se absorbe con rapidez por vía oral, se une de forma extensa a las proteínas plasmáticas, su metabolismo es hepático, vida media de 8 horas, y sus efectos adversos más comunes son la somnolencia, mareos y el temblor. Tenemos también al topiramato, que es útil en las crisis convulsivas parciales en los adultos. Se puede utilizar en conjunto con otro fármaco, ¿verdad? Su mecanismo de acción posee varios, ¿verdad? Uno de ellos es el que es similar a la fenitoína a nivel de los conductos de sodio. Además de este mecanismo de acción, el topiramato activa la hiperpolarización de las corrientes de potasio. Aumenta las corrientes del receptor A del GABA postsinápticas y limita la activación de los subtipos AMPA-cainato del receptor de glutamato. Asimismo, es un inhibidor débil de la anidrasa carbónica. Entonces, todos estos son los mecanismos de acción del topiramato. El topiramato también es útil no solo para tratar las convulsiones, sino también para tratar la migraña. Se absorbe con rapidez por vía oral, se une un 10 a 20% a las proteínas, se excreta por vía renal, tiene una vida media de un día en promedio, y los efectos adversos más comunes son somnolencia, fatiga, pérdida de peso y nerviosismo. Acá les traje, solo para que descansen un poco su vista de tanta letra, ¿verdad? Los tipos de receptores que tiene el glutamato, resaltando que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, ¿verdad? Y los receptores inotrópicos que aparecen en su libro, NMDA, AMPA y el cainato, ¿verdad? Acá es importante la diapositiva porque les menciona, ¿verdad?, qué medicamentos actúan en cada tipo de receptor, por ejemplo, a este nivel, ¿sí? Por ejemplo, la ketamina, que lo van a ver ustedes cuando estén viendo anticonvulsivos, ¿verdad? Cuando estén viendo anestésicos. La ketamina es un anestésico que se utiliza por vía intravenosa, ¿verdad? Y actúa a nivel de los receptores NMDA. Básicamente, eso lo van a ver después. Acá les traje para ejemplificar, ¿verdad? El sitio de acción de los receptores NMDA, que se encuentran como receptores del glutamato, ¿sí? Indicaciones del topiramato: crisis parciales, tónico-clónicas generalizadas, resistentes a otros tratamientos, el síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes mayores de 2 años y, como les mencionaba, para la profilaxis de la migraña.
Otros anticonvulsivos, tenemos la succinamida, es un derivado de la sulfonamida, inhibe las corrientes de calcio tipo T y tiene acciones similares a la fenitoína también, como otro mecanismo de acción, y a la carbamazepina, que comparte el mecanismo de acción de la fenitoína, y aparte otro mecanismo de acción es que inhibe la anhidrasa carbónica. Se absorbe por completo por vía oral, un 40% se une a las proteínas y se excreta por la orina en un 85% con una vida media bien prolongada de 60 horas. La lacosamida es útil para convulsiones parciales en pacientes mayores de 17 años. Su mecanismo de acción tiene el mecanismo de acción de la fenitoína, pero aparte de esto, se une a la proteína 2, mediadora de la respuesta de la colapsina. La colapsina es una fosproteína que participa en la diferenciación neuronal y en el crecimiento axonal, ¿verdad? Lo cual lo hace de que tenga un mecanismo de acción más potente que la fenitoína, ¿verdad? Pero, otra vez resaltando, solo está aprobada para adultos, ¿verdad? O pacientes arriba de 17 años. La rufinamida actúa a nivel de los conductos de sodio, igual que la fenitoína y la carbamazepina. Su indicación es para el síndrome de Lennox-Gastaut, pero en pacientes de 4 años en adelante. La vigabatrin, su mecanismo de acción es inhibir las transaminasas del GABA o inhibir la degradación del GABA. Sin embargo, ya no se utiliza por el efecto adverso que produce ceguera, ¿verdad? La ezogabina, su mecanismo de acción es que abre los conductos de potasio, diferente a los mecanismos de acción que habíamos visto también por los fármacos de primera línea, y además de esto, potencializa las corrientes mediadas por GABA. El 80% se une en la albúmina, su vida media es de 7 a 11 horas, y sus efectos adversos produce decoloración azul a nivel ocular, ¿verdad? Anomalías a nivel de la retina, prolonga el intervalo QT, por lo tanto, la FDA prohibió, ¿verdad? Exigió a la empresa, al fabricante, que retirara el medicamento desde el 2017. Y se recuerdan que la ezogabina, era de los más recientes, ¿verdad? Que se habían sintetizado. Aquí, pues, haciendo un paréntesis, la FDA, como ustedes recuerdan, es la institución que norma a nivel de América, no a nivel de Europa. Europa es distinto, ¿sí? Entonces, sobre la comercialización y producción de medicamentos. Y uno dice desde Estados Unidos hasta Chile, por ejemplo, ¿verdad? Debería de regir la FDA. Sin embargo, nosotros tenemos, y ustedes ya cuando ejerzan su práctica, pues van a ver de que siendo países tan vecinos como Guatemala, El Salvador, Honduras, tenemos una gran diferencia en cuanto a los medicamentos, ¿verdad? La FDA, por ejemplo, prohibió y dio warning al uso de metoclopramida, al uso de ranitidina, ya desde hace unos 3, 4 años, y en Guatemala ustedes encuentran todos los productos de esto. Mientras que a nivel de El Salvador no encuentran ninguna empresa que comercialice ranitidina ni metoclopramida. Entonces, les digo esto por lo que menciona el libro, ¿verdad? De que la FDA le indicó al fabricante el retiro del 2017, pues la FDA da sus normas, pero cada país, pues, el Ministerio de Salud a veces no controla eso, ¿verdad? El perampanel es otro anticonvulsivo de reciente ingreso, ¿verdad? Como anticonvulsivo. Su mecanismo de acción es que es un antagonista selectivo del receptor del glutamato, AMPA, impidiendo la activación neuronal. Su vida media es bien prolongada de 105 horas y su indicación es para convulsiones de inicio focal, pero en pacientes arriba de 12 años. El esteripinol fue aprobada desde el 2008 para tratar el síndrome de Dravet. Igual en su libro está, ¿verdad?, qué pacientes son los que nosotros vamos a decir que cursan con el síndrome de Dravet, ¿verdad? El esteripinol
aumenta los niveles del GABA al inhibir la recaptación sinaptosomal o mediante la inhibición de la transaminasa, lo cual va a aumentar los niveles, ¿verdad?, del GABA. Aumenta la duración de apertura también de los canales de cloruro del receptor A del GABA. En cuanto a los efectos adversos, podemos mencionar la anorexia, insomnio, somnolencia, ataxia, hipotonía y distonía. Y ya para casi terminar, tenemos acá un cuadro comparativo sobre la biodisponibilidad en cuanto al fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico, la unión a las proteínas, en cuánto tiempo alcanzan las concentraciones plasmáticas máximas, la vida media de eliminación, su metabolismo, ¿verdad? Y así lo pueden ustedes hacer con otros fármacos con fines de estudio, ¿verdad? Tenemos que tener bien en cuenta de que hay pacientes que, aparte de sufrir de epilepsia, pueden sufrir depresión o los anticonvulsivos tener como efecto adverso la crisis depresivas o de ansiedad, ¿verdad? Entonces, el doctor, con permiso igual del doctor Julio Hernández, ¿verdad? Un excelente neurólogo, él compartió, ¿verdad?, esta presentación. Entonces nos decía, ¿verdad? Siempre en los adultos, aunque igual se tiene que ver en los niños, ¿verdad?, cierto tipo de conductas, ¿verdad? Y ver propiedades de anticonvulsivos, por ejemplo, ¿verdad?, que puedan provocar mayor depresión o mayor ansiedad y que esto los precipite inclusive al suicidio, ¿verdad?, un paciente, ¿verdad? Entonces, por eso traje a colación esta foto que le tomé yo a la presentación que él nos estaba dando. Dentro de los fármacos que se ha visto de que tienen propiedades psicotrópicas positivas, está la carbamazepina, la motrigina y el valproato. Dentro de los que tienen propiedades psicotrópicas negativas, están las benzodiazepinas, felbamato, levetiracetam, fenobarbital, primidona, tiagabina, topiramato, vigabatrina y la succinamida. Y ya para terminar, que inicié, ¿verdad?, con la definición de que era una convulsión, porque si no sabemos qué es una convulsión, un paciente que esté, por ejemplo, un niño que esté con un espasmo del sollozo, van a confundirse ustedes y le van a dejar anticonvulsivo, cuando en realidad no es una convulsión como tal que tiene el paciente. Y hasta llegar a tratar a un paciente con estado epiléptico y más aún un estado epiléptico refractario, ¿verdad? Entonces, reconocer, ¿verdad?, de que nosotros deberíamos el objetivo es reconocer bien el tipo de crisis para dar un tratamiento adecuado, reconocer si hay un estado epiléptico en el paciente, ¿verdad? Tratarlo en los primeros 5 minutos en una sala de emergencias. Los primeros medicamentos anticonvulsivos que vamos a tener en mente siempre van a ser las benzodiazepinas, que como dijimos, en el tratamiento agudo podemos tener diazepam, o podemos tener lorazepam, o podemos tener midazolam, ¿verdad? Recordando las dosis por kilo y las dosis en el adulto. El paciente pues no cede con las benzodiazepinas por estar en un estado epiléptico, ¿verdad? Entonces, en los primeros 30 minutos, ustedes ya unan, ¿verdad?, su benzodiazepina, una carga, por ejemplo, de fenitoína o de fosfenitoína, si lo que tengan al alcance, ¿verdad? Y uno dice, y pueden tener también o ácido valproico. Uno dice, doctora, y si no tenemos fenitoína, no tenemos ácido valproico, no tenemos fosfenitoína, usen lo que tengan, ¿verdad? Usen lo que tengan, pero eso sí, que sea para la crisis que tiene el paciente, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tienen una crisis de ausencia
le colocan benzodiazepinas, no mejoró. Sigue el paciente con un estado epiléptico, ya pasaron más de 5, 10 minutos, ¿verdad? El paciente sigue con la crisis de ausencia, entonces tienen que tener un medicamento que sea útil para las crisis de ausencia, ¿verdad? En Zacapa no sé si alguien pues vive cerca o tiene acceso, pues, para que, o algún amigo o médico que les investigue, ¿verdad? ¿Qué medicamentos son los que tienen ellos en su arsenal, ¿verdad? Del hospital. En cuanto a Chiquimula, tenemos benzodiazepinas. Actualmente, desde el año pasado, tenemos levetiracetam, que ya se convirtió. Tuvimos la oportunidad del año pasado de estar asesorados con el doctor Julio Hernández y él cambió cabal por la crisis que ha habido a nivel mundial de fenitoína, de ácido valproico, entonces ya se tomó como en lugar de estos, si no tenemos, utilizamos carga de levetiracetam en el paciente. Y hasta llegar inclusive a, si el paciente no mejora, ya es un estado epiléptico refractario, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí. Entonces, ya el paciente, ya le colocamos una infusión continua de benzodiazepinas. Antes teníamos acceso al pentobarbital para inducir el coma barbitúrico. Hoy en día ya no comercializan el pentobarbital debido a que no era, pues, como lo utilizamos hasta en este punto, pues la empresa quería tener más ingresos, ¿verdad? Entonces dejaron de comercializar. O podemos también, ya este paciente obviamente en este nivel ya está ventilado, ¿verdad? Podemos tener también el paciente ventilado con una infusión continua de ketamina o una infusión continua de propofol, ¿verdad? Que también el propofol funciona como un anticonvulsivo, además de ser un anestésico. Y recordar siempre, lo ideal sería que este paciente tenga un electroencefalograma de monitoreo continuo, la vía aérea del paciente, el ABC, ¿verdad? El ABCD, en este caso, ¿verdad? Del paciente, ver los niveles de glucosa, electrolitos, ¿verdad? Si estaba tomando anticonvulsivantes, hacer niveles séricos, ¿verdad? Y teniendo ya una vía central con el paciente. Bueno, entonces, gracias por su atención. Solo, por favor, solo quiero que no se salgan. Voy a tomar una foto de la asistencia. Podías parar ahí, o no sé si ya lo habías parado, de que no integran más a la clase. Yo todavía di chance y no dije el tiempo, según lo que habíamos acordado, pero igual.